Bien. Ok, ahí lo tenemos, ¿verdad? Lo tienen a la vista. ¿De acuerdo? Sí. Ok, Sí, profe. bien, bien. Entonces, vean, esto va a partir de un concepto elemental que es la cinematografía, ¿verdad? Obviamente el ejercicio nuestro no es tan profesional ni técnico como lo sería un evento cinematográfico, pero parte del mismo principio. Y en todos los casos tiene que surgir a la hora de plantear la posibilidad de crear el video esta cuestionante. ¿Qué queremos contar? Y entonces el cineasta Stanley Kubrick dice, si se puede ser escrito o pensado, puede ser filmado. Siempre se requiere una idea que sea la que sea el cimiento o el germen, como lo dice acá, de donde nace el guión. No es simple y sencillamente ponerse uno a explorar porque quiere, sino es que va a haber una serie de situaciones específicas, fenómenos, representaciones, cuestiones instintivas, situaciones propias de la vida que puede ser que en algún momento determinado le surja a uno entonces esa idea a partir de la cual se inspira y crea un guión. Es decir, va a crear una narración, una historia que usted pretende, en este caso, contar. En eso, cuando hablamos de contar y de generar una comunicación, pues sabemos que existe un proceso que requiere un emisor, un mensaje y un destinatario, y que esto es cíclico, ¿verdad? Es decir, que el emisor emita un mensaje, en el destinatario tiene que haber un efecto. Llámese a ese efecto la interpretación que hace esa persona receptora de el mensaje que fue emitido originalmente. Y como respuesta a esa interpretación, pues va a haber alguna sensibilidad por parte de ese destinatario que va a generar en él una respuesta, vuelvo a decirles, que quizá ni siquiera sea el propósito que buscaba el emisor generar, sino que va a entrar en juego una serie de elementos propios del contexto, de la madurez, de la personalidad, de la cultura de la persona que es, en este caso, destinataria. Siempre se tiene que definir por parte del autor un enfoque que quiera dar, una intensidad en la cual quiera que el espectador sea partícipe y la forma como se verá la historia. Todo eso a partir de su creatividad, de su originalidad y de su idea, como decía anteriormente, en donde pueda exponer el mensaje que eventualmente quiere presentarnos a través de lo que esté filmando. Existe todo un paradigma en cuanto a esto y va a variar según la época. Y también hay que tomar en cuenta que tiene un tiempo de caducidad, por decirlo de alguna forma, porque no es lo mismo en el contexto que pueda presentar usted hoy determinado mensaje al que puede hacer dentro de 5 años o dentro de inclusive de una semana o dentro de algunos meses, y pues con mucho más razón, a mayor tiempo, pues quizá va a haber un enfoque o una duración del mensaje que va a ir caducando, vuelvo a decirles, por el contexto, por el público al cual esté llegando el mensaje. Entonces, siempre se debe tener en cuenta el tiempo
en que eventualmente puede ser que el público al cual uno quiere llegar esté llegando ese mensaje. Les cuento que estadísticamente dice que normalmente el promedio general de una película es de solamente 4 semanas. Sin embargo, hubo una excepción a la regla y como ustedes verán, esta película cumplió 20 años. Es decir, cumplió 1.109 semanas de presencia. Nada más para que den la idea de la creatividad, en este caso, del director y de la persona creadora de la obra, para lograr que durante un plazo tan extenso siempre tuviese impacto dentro de la sociedad. Esta es una película de la India y obviamente su mayor exposición en cartelera fue en ese país, que de paso pues tiene una población inmensamente grande, pero que aún así rompe con todos los paradigmas en cuanto al promedio general de la duración normal de las películas, ¿verdad? En este caso. El guión debe tener claro estos 3 elementos. El paradigma del personaje, en el cual siempre tiene que haber una estructura tanto interna como externa del personaje principal. Ahora, el personaje principal, recuerden que no necesariamente estamos hablando de un individuo, un ser humano, sino que puede ser un elemento natural, puede ser un elemento artificial, puede ser diferentes personajes. El paradigma del asunto, es decir, qué es lo que se está narrando, qué es la historia. Y la estructura dramática, en donde siempre tiene que haber esas 3 partes. Premisa, desarrollo y desenlace. La premisa no es otra cosa más que el inicio, la idea general, el germen, como decíamos al principio, en donde parte la narración de lo que se quiere contar. El desarrollo, pues obviamente va a ser toda la trama que va a existir durante el tiempo, indistintamente de lo que dure nuestra narración, nuestra historia. Y el cierre o el desenlace, pues obviamente pues tiene que ser el mensaje que al final tiene que darnos lo que se esté presentando. Para el guión se sugiere un orden como el que se está presentando aquí, en donde hay una idea, premisa, objetivo, ¿verdad? Una sinopsis, que no es otra cosa más que un breve resumen en muy pocas líneas para poder interpretar y entender cualquier persona que lo lea de qué se trata la narración de la historia o del video que se esté presentando, el tratamiento que es propiamente el desenlace de todo, pero eso bajo 3 posibles guiones. El guión literario, que es la historia escrita. El guión técnico, que aunque suene un poco en el redundante, es la parte técnica del guión literario. Y el guión gráfico, que en este caso nosotros no vamos a trabajar, pero que es un guión en el cual se pueden ir viendo las escenas principales de las acciones que se van dando durante todo el video. La idea o premisa es aquella en la que se centra la historia. Cualquier acción, cualquier imagen debe parecer orientada a reafirmar esa premisa. ¿Cuál es mi historia? ¿Qué quiero contar con esa historia? La premisa debe ser impulsadora de los eventos del guión y todas las ideas deberían estar ligadas a esa premisa.
es ella la que da y proporciona motivación a todos los personajes y a la trama que se va a llevar a cabo. La sinopsis, como les decía, es el resumen para un lector. Incluye solo lo más importante e interesante de la historia, muestra claramente los elementos necesarios y resume en un espacio pequeño el carácter general de la historia, sin definir y sin entrar en detalles en personajes o situaciones. Tiene la esencia del conflicto, muestra el origen y el desenlace. Tiene una verdad y crea una historia. Puede ser mínimo un párrafo, máximo una página, como extensión de la sinopsis. Se redacta en función del protagonista, muestra el avance de la historia a nivel de escala, a una escala, y presenta el conflicto con la claridad y su resolución. Es un resumen muy, muy bien elaborado. Responde a quién, a qué, a cómo, a cuándo, a dónde y a por qué, y al por qué. El tratamiento es el desglose de varias páginas, entonces en este caso en donde ya está más claro todas las secuencias de la historia, ¿ok? Es un plan detallado para el guión, narra en detalle, etapa por etapa, el desarrollo, revela la historia completa, su estructura, muestra todos los personajes, protagonistas, principales, secundarios, sus personalidades, la relación entre ellos, cómo cambia la historia que se esté contando. El relato va a llevar esa estructura dinámica donde hay un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. En ese desenlace vemos que hay unas curvas que no son paralelas, sino que son, en este caso, que se elevan, ¿verdad? Porque la idea es que hay un punto más alto dentro del desarrollo en donde va a llevarse a cabo el principal elemento o el principal motivo del desenlace que se esté contando. Ese planteamiento nos ingresa en historia. Como les dije, nos muestra los personajes, el contexto y las circunstancias que se van dando. Desencadena todo lo que es el desenlace de la obra. Son todos los acontecimientos de la obra, sea dramática o sea narrativa, y ahí está entre comillas, es donde está la carnita, es decir, donde usted puede ver profundamente cuál es la situación que se está dando. Sirve como final o conclusión y en ella obviamente se va a resolver todos los conflictos del personaje. El desenlace no es otra cosa más que como lo dice ahí, es el final o la conclusión de lo que se esté tratando de hacer. Ok, siempre vamos a tener en ello los encuentros, los enfrentamientos entre las partes, todos los nudos, es decir, todos los conflictos, todas las dudas, todas las propuestas, todas las soluciones que tienen que eventualmente ir dándose y tiene que ser concluyente. Hay una serie de conceptos correlacionados a los factores que hemos visto anteriormente, pero aquí yo quiero que ustedes entren en el espacio de hacer preguntas. Estamos hablando, les dije desde el principio, del concepto del guión, viéndolo desde una perspectiva más pro, es decir, desde la cinematografía. Obviamente que a la hora de nosotros estructurar un guión para una narración o una historia pequeña, no va a llevar tanto tecnicismo, pero sí tenemos que tener presente que al igual que el concepto que acabamos de ver, va a tener esos tres elementos esenciales. En primera instancia, la premisa. En segunda instancia, el desarrollo. Y en tercera instancia, el desenlace. Eso sí no podemos obviarlo. Obviamente, vuelvo a decirles, habrá tecnicismos que dentro de nuestro guión no se toman en cuenta,
obviamente por la duración de lo que estamos planteando, por el tipo de historia o de cuento o de evento que se quiera presentar. Entonces, lo que tenemos que tener claro son esos tres puntos esenciales dentro del guión. Preguntas. Dudas. ¿Podría detallar? Que si podría detallar más la parte técnica que explicó ahorita. Específicamente, ¿a partir de dónde? Eso, el guión técnico, digamos, nada más como que lo detalle un poquito más, solo eso. Ok, muy bien. Dijimos que hay un proceso para el guión. Ok, que va a partir, bueno, primero que nada, que el guión puede ser de tres tipos: literario, técnico o gráfico. En nuestro caso, el literario y el técnico va a ser los que vamos a tratar de desarrollar. ¿Ok? Pero de igual forma vamos a tener para él una idea o premisa, que es lo que nos va a dar el centro, el germen, la génesis del trabajo que vamos a elaborar. Dice ahí que es lo que reafirma cuál es mi historia, es decir, qué es lo que quiero contar. Esa es la premisa. ¿Ok? Debe ser el punto a partir del cual usted genera todo lo que usted vaya a desarrollar. Todo absolutamente va a ser y tiene que ir en concordancia y tiene que ir ligado y tiene que ir motivado a partir de esa premisa. Hay una sinopsis que es un resumen muy breve entre un párrafo y una página como extensión máxima, en donde usted puede contar toda la historia sin entrar en detalles ni de situaciones ni de personajes, sino es una forma clara en la cual muestra la esencia de la situación o de la narración que se esté tratando en ese caso. Tiene que ser claro en todo sentido. Tiene que responder a quién, a qué, a cómo, a cuándo, a dónde y al por qué. ¿Y en ese orden, profe? No necesariamente. No necesariamente. Pero sí, que por lo menos yo como lector o cualquiera de persona que llegue y le hace sinopsis pueda reflejar en su redacción esas 6 preguntas. Y ojo que es una redacción, no es que usted va a darle respuesta a cada pregunta. No es que usted va a poner 1, quién, tal, 2, qué, no. Es una redacción en la cual yo puedo leer e interpretar la respuesta de estas 6 cuestionantes. ¿Queda claro? Sí. Ok, bien. Eso es como sinopsis. El tratamiento ya viene a ser más desarrollo de toda la historia. Ahí sí ya usted entra en detalle de todos los elementos que se vayan dando. Y ahí sí usted cuenta todo el desarrollo, cómo se da, quiénes actúan, cuáles son sus conflictos, cuáles son sus soluciones, cuáles son sus eventos y situaciones, e inclusive entra en detalles hasta de contexto de lo que se esté dando. ¿Ok? De ahí habla que nos ingresa a toda la historia. Nos dice y nos da la oportunidad de identificar los personajes, el contexto y las circunstancias. Desencadena el desenlace, es decir, nos suelta, nos cuenta toda la historia. Y el desenlace es donde está la carnita. Vuelvo a decirles, ese concepto de carnita es que nos dice de qué se trata la vara. ¿Cuál es la conclusión? ¿A qué se llegó con la situación que se venía dando? ¿Cuál fue el final? Nos da claridad en qué surge a partir de todo lo que eventualmente se vino dando
durante el desarrollo de la historia, o de la narración, o del video, o de la película. No sé si le quedó un poquito más claro o quiere que le vuelva a repasar algún concepto. No, ya está bien, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna consulta o comentario? Profe, si le digo la verdad es que yo no escuché, digamos que yo no escuché la mitad de lo que explicó, porque se me pegaba mucho el audio a la hora de escuchar aquí. Ok, Entonces, si me da un pequeño resumen de, de lo que estaba diciendo, pues con eso me la juego yo. bueno, en todo caso le puedo hacer el resumen con mucho gusto de nuevo, Dareisis, pero recuerde que le va a quedar el video para que lo pueda ver una, dos o las veces que usted necesite. Ok, le vuelvo a decir rápidamente a usted, Dareisis, y a todos los compañeros. El guión se trata de dar la estructura, en primera instancia, literaria, es decir, escrita, de lo que es la narración o la historia o el video o la película que se estaba dando. En segunda instancia, es la parte técnica donde vamos a poder ver los elementos que componen y que se van a ir dando durante el evento o el video o la película o la narración que se esté compartiendo. Dentro del trabajo que se pretende o que nos propone en este momento el guión, nos dice que va a tener tres elementos básicos. El número uno, la premisa o la idea que genera. El número dos, que viene a ser la sinopsis, que nos va a permitir resumir y entender a partir de ese resumen de qué se trata. El tratamiento, que va a ser una redacción mayor en la cual se ve todo el desarrollo, y cuando digo todo, es la estructura de forma general y detallada de los personajes, de las circunstancias y del contexto en donde se esté o de lo que se esté dando. Y por último, el desenlace, que viene a ser la conclusión de todo lo que ha venido dándose con anterioridad. Básicamente, esos son los conceptos que ahorita vimos. Ok. Ok. Entonces, dice que hay una serie de conceptos correlacionados. Y en este caso, escena está definida por un espacio y un tiempo. Y sirve para explicar o modificar algún aspecto de la evolución de los personajes o de las tramas. Escena, un espacio y un tiempo. ¿Ok? Secuencia, está compuesta por todas las escenas y mantiene entre sí el vínculo narrativo para que se vaya desarrollando la idea. Escena y secuencia. Escena es un lapso de espacio y tiempo. Y la secuencia son las escenas de forma seguidas como se va a ir desarrollando la idea. Ahora, sabemos que hay diferentes géneros a partir de la temática en la cual eventualmente se esté dando la situación. Y para esto, vuelvo a decirles los que al principio les dije, esto es un concepto técnico más elevado, pero sin embargo no quise dejarlo de lado, sino pues ustedes lo tengan claro, que tenemos la drama, la comedia, la aventura, los musicales, las fantasías y el terror. Esos son dentro del género, estilo o tono. Dentro del género ambientación o tema está lo histórico, lo bélico, las artes marciales, el terror, gore,
el torero son aquellos elementos, diríamos en términos de periodismo, más amarillistas, es decir, donde se ve más sangre, donde se ve más ese tipo de terror, y lo que es policíaco. El tercer género es el de formato o producción, que puede ser el mudo, el CalCV, que son todos los comerciales, el found footage, que es la ficción terror, cuando el terror se convierte en ficción, ya hay elementos que salen de lo que es la realidad, el 3D y todo lo que es animado, y el último género, que es la audiencia, específicamente si estamos hablando de un tipo de video o película específicamente para infantil, para juvenil, para familiar o para adulto, ya cuando hacemos una clasificación para el tipo de audiencia al cual quiera llegarse. Bien, básicamente esta parte nos referíamos a lo que es el guión. Y vuelvo a insistirles, estamos hablando de una forma técnica más pro, entre comillas, ¿ok? Pero eso nos va a hacer caer en lo que nosotros necesitamos. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, eso que, digamos, de todo lo que habló ahorita, hay que hacer algo con respecto a eso. Por supuesto, por supuesto. Pero entonces ya vamos a ver hacia dónde vamos. ¿De acuerdo? Yo tenía una preguntilla Sí, dígame, con mucho gusto. sobre, bueno, las películas antiguas que era solamente, bueno, que no se hablaba, supongo que se hacía otro tipo de guión El o mudo. era muy parecido, sí. No. Esto parte del mismo principio. Parte del mismo principio. Obviamente que en la parte técnica que vamos a ver ahorita, pues hay un desenlace diferente y una descripción diferente. Pero recuerde usted que siempre hay un principio en cualquiera de estos escenas de arte, en el cine o en el teatro. Siempre el actor tiene un guión. Ujú. Y a partir de ese guión, va a tener toda la trama y toda la drama y todo el contexto y toda la historia y toda la participación que debe tener. ¿Ok? Entonces, Ok, Fabricio, parte del mismo principio. está bien, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Bien. Entonces, en respuesta a lo que Ginette decía hace un momento, a nosotros nos importa, y yo les dije desde que empecé la presentación, el guión literario y el guión técnico. ¿Ok? Que es lo que nosotros vamos a tratar de realizar. Entonces les comparto la siguiente presentación en la cual voy a tratar de explicarles cómo hacer un guión literario y cómo hacer un guión técnico. Aquí sí, por favor, pregunten, desen la oportunidad. Ok, tenemos ahí a mano la presentación. Sí, Ok, Sí, profe. perfecto, gracias. ¿Cómo hacer un guión literario y un guión técnico? Entonces nos vamos a basar en esas cuatro líneas. ¿Qué es un guión literario? ¿Qué es un guión técnico? ¿Cuál es la diferencia entre el técnico y el literario? Y cómo hacer el guión técnico. Ok. Bien. Dijimos hace un momento que todo parte de una idea, que todo parte de un germen, que todo tiene que ser un momento en el cual yo
tengo claro qué es lo que quiero tratar de desarrollar. Y entonces, a partir de ese momento, integro y mezclo esos 4 elementos, cuestiones estratégicas, los objetivos, toda la información que haya recabado, y aquí entra en juego un aspecto fundamental, la creatividad. Tiene usted que dejarse y permitirse ser creativo. El guión literario recoge con detalle cómo va a expresar el mensaje en ese video. ¿Ok? Hay una historia, hay situaciones, hay acciones, hay diálogos y hay contenido. Se trata del texto con la historia, las diferentes situaciones y acciones, los diálogos, el contenido que se va a decir ante la cámara. Hay 2 tipos de guiones literarios. Está el de ficción, que es como una novela, que con solo leerla le permite a usted entender y construir mentalmente imágenes, escenas y personajes. Hay otro que es no ficción, que resume o reúne a todos los demás tipos de videos que no sean como una novela, que sean formativos, que sean de opinión, que sean informativos o que sea de cualquier otro tipo que no sea como una novela. Y esos básicamente hay un discurso, ¿verdad? Hay un texto que habla a alguien frente a una cámara o que eventualmente en una voz off, es decir, que no vamos a tener presente quién está narrando, sino nada más vamos a estar escuchando un verbo, una palabra, nos ayude a comprender lo que nosotros tenemos. Es decir, nuestro trabajo se va a centrar principalmente en un guión literario de tipo no ficción, pero eventualmente, por la creatividad de cualquiera de ustedes, puede ser que surja una de tipo novela. Guión literario. Repito, recoge con detalle el mensaje del video. Es el texto con la historia, con las descripciones de las diferentes situaciones, las acciones, los diálogos, el contenido que se dirá. ¿Alguna pregunta? O sea, que se pone todo lo, digamos, por ejemplo, un personaje ahí se sienta, bueno, enojado y le Es correcto. comenta a tal persona, bueno, eso. Es correcto. Cuenta toda la historia. Ujú. Profe, una pregunta. Sí. ¿Un guión sería, o sea, escribiría básicamente como un tipo ensayo? Digamos, perdón, sí, Es bueno, usted me correcto. entiende lo que le trato de decir. Sí, Ah, sí, ok. perfectamente. Eso es. Eso es. Solamente O que sea, que dice, hace como acotaciones en donde entran en escena y cosas así. exactamente. Ah, ok. Exactamente. Ujú. Profe, Sí, claro, dígame. el de ficción sería como en narración omnisciente, ¿verdad? Como que sabe todo. Por ejemplo, eso que dijo No, Fabricio. no. También puede existir una voz en off, que es un narrador que nos va contando la historia. Ajá, perfectamente. No, eh, el detalle de la ficción es que cualquiera que pueda leerlo pueda, como lo dice ahí, penetrar en la historia y construir mentalmente todo lo que sucede. Porque en el otro caso es información o es una cuestión de opinión. Entonces usted no entra en más detalles de contexto ni de escenarios. Usted nada más escuche. Por eso dice ahí, se centra básicamente en el discurso. Usted escucha, ve imágenes, ve algunas cuestiones, pero, pero no hay dentro de su mente, como en este caso, como receptora del mensaje, la necesidad de crear un escenario imaginativo a partir de lo que está sucediendo.
¿Por qué? Porque le está contando la verdad, le están contando una opinión, le están dando un discurso. ¿Comprende? Sí, profe. Ok. O sea, en ese caso sería el ficticio un ejemplo, como que yo esté leyendo o escuchando un ejemplo, un fragmento de una serie. Ujú. Ah, Ok, perfecto. Perfecto. Exactamente. Y vuelvo a decirle, el detalle está dentro de un momento cuando vayamos a la práctica, está en la creatividad de usted, según el tipo de guión, o más bien de objetivos y de ideas que tengan, el tipo de guión literario que vaya a hacer. Ujú. Obviamente, por la temática, es más, desde mi perspectiva, es más de no ficción. Pero eventualmente puede ser que ustedes crean un escenario ideal y perfecto para hacerlo de tipo ficción. ¿Alguna pregunta sobre el guión literario? No, profe, todo claro. Profe, Ok. y para decirle otra cosita que no es una duda, que fue que Aileen me puso un mensaje que se acaba de quedar sin luz. ¿Quién? Aileen. Ok, ok. Gracias. Bien, vamos entonces con el guión técnico. El guión técnico cumple la función de detallar cada plano que se va a grabar en una producción audiovisual. Ok, ahorita vemos el concepto de plano. Y puede ser a gran escala, puede ser a mediana escala, o en pequeña escala. Para nosotros, el ejercicio es en pequeña escala, por supuesto, pero cumple la misma función que si estuviéramos haciéndolo a gran escala. Aunque suene, como les dije hace rato, un poco redundante, el guión técnico es la parte técnica del guión literario. Es una plantilla que cumple la función de detallar cada plano que se va a grabar en una producción audiovisual, de grande, de mediana o de pequeña escala. Este formato es elaborado por la persona que es quien lleva la batuta, la idea. En el cine se llamaría el director, ¿verdad? En este caso, pues, el que está gestando el trabajo. Y usualmente es apoyado por otras personas que son los que se especializan en la parte fotográfica. Es importante incluir especificaciones en la propuesta dentro del guión técnico por cada escena. ¿Qué dijimos hace un momento que era una escena? Es un fragmento con un tiempo definido. Es correcto. Es un espacio y tiempo determinado de una acción en concreto. Eso es una escena. La secuencia era Escenas seguidas. estaban compuestas por escenas y como ok, que tenían como perfecto. vínculo narrativo con esto. Muy bien, exactamente. Es la unión de varias escenas en un orden o en una secuencia lógica en el desarrollo de la trama que se esté dando. Perfecto. Entonces, dentro de nuestro guión técnico, hay para cada escena, como mínimo, indicar los planos, que ya les dije, que en un momentito vemos que es un plano, y describir lo que sucede en el momento. La diferencia entre un guión técnico y un guión literario es que el primero cuenta la historia, sin ningún tecnicismo. Y el segundo es la herramienta de producción en donde sí especifica las tomas, los planos y los ángulos y otros aspectos propios de un lenguaje cinematográfico. Cuando hablamos de plano, vamos a tener tres grandes grupos de planos. El plano general o abierto, el plano intermedio y el plano corto o cerrado. Específicamente, los planos generales o abiertos son esos tres.
El gran plano general, que como ustedes ven en la imagen, vamos a tener al individuo o al personaje de cuerpo entero, pero inmerso dentro de un gran, en este caso, paisaje, ¿verdad? El plano general, en donde tenemos también a nuestro actor o individuo o personaje de cuerpo entero, pero en un escenario un poco más cerrado o más detallado. Como ustedes ven, estamos el gran plano general en toda un área desértica o montañosa, pero en la segunda estamos en un área más concreta, una habitación, una granja o un lugar más específico, inclusive cerca de una casa. Y para cerrar, el tercero es el plano entero, en donde lo tenemos también de cuerpo entero, lo tenemos dentro de un contexto específico, un callejón o en un patio o en un escenario, pero vean que es concreto y usted podría perfectamente en este momento, igual que yo, empezar a sugerir cuál es la ubicación donde está nuestro actor principal. Bueno, en este caso, estos dos actores que tenemos presentes. Y donde también vemos el contexto, ¿verdad? Está cerca de una tapia o de una pared o de una casa. Está, vuelvo a decirles, dentro de un callejón o dentro de una fábrica o dentro de algún espacio concreto. ¿Alguna pregunta sobre el plano general o abierto? En sí sería como la cantidad de imagen que va a captar Es en el correcto, más o plano, por menos decirlo así así. es. Eso es la amplitud, la apertura que usted hace de la visión panorámica de lo que usted quiere en ese momento presentar. Ok. Tomando en cuenta que tiene que estar presente de cuerpo entero nuestro personaje. De cuerpo entero, Siempre. siempre, siempre. Ok. Va a tener el elemento, obviamente, si estamos hablando bueno, es que en este caso estamos hablando específicamente de cuestiones escénicas, entonces hay un personaje, ¿verdad? Siempre va a estar ese personaje de cuerpo entero, completito, no le va a faltar. Ok, entonces dado el caso del tema que usted quiere presentar, por decirlo así, se va a tomar en cuenta siempre completo. Depende, exactamente. Ok, Depende, recuerde que en el guión técnico usted tiene que especificar, ok, plano, gran plano general o plano entero. Entonces, si usted me dice plano entero es porque las circunstancias o el ejemplo va a ser similar al que usted está viendo ahí. ok. Ok. Profe, Tenemos, pues sí, dígame. entonces para hacer, así hablando en general de los tres, para hacer un plano general o abierto, tiene que estar siempre el personaje de cuerpo entero. Siempre, en los tres casos. Ok. Siempre el que determina el tipo de plano es nuestro personaje. ¿Ok? Cualquiera de los planos siempre va a ser el personaje el elemento central. ¿Está bien, profe? Ok, perfecto. Veamos el segundo grupo. El segundo grupo se llama plano intermedio. El plano americano, si ustedes observan en la imagen, va a tener de las rodillas hacia arriba. Y se llama plano americano precisamente porque era esencialmente usado para las películas del oeste, en donde normalmente hay una situación eh, eh, que es importante en ese caso mostrar, que es el uso de las armas, ¿verdad? Normalmente. Por eso es que se llama el plano americano. El plano medio va a ser de la cintura hacia arriba. Y el plano medio corto del pecho hacia arriba.
¿Preguntas? El primer plano que Dice, explicó no lo expliqué muy bien. ¿Será que lo Ok. puede volver a El decir? plano americano. Fabricio, Sí. con mucho gusto. El plano americano simplemente desde las rodillas hacia arriba. Ok, gracias. El plano medio de la cintura hacia arriba. Y el plano medio corto del pecho hacia arriba. ¿Alguien más iba a comentar algo, preguntar algo? Emily mandó algo al chat. Ah, ok, perfecto. Pero con respecto a esto, El plano medio y el plano medio corto son como, no hay mucha diferencia, ¿verdad? el plano. Muy poca. Ah, pero sí, eventualmente Así lo que cambia, usted, pero según lo que usted quiera presentar, eso muy poco que usted acaba de decir, entre comillas, es esencial en lo que es la escena o lo que se esté mostrando. Ujú. Pues tal vez para uno es poco perceptivo, pero para para el desarrollo y el desenlace, lo que se quiere estar mostrando es esencial. Ok. ¿Ok? Porque recuerden que en este caso, cualquiera de los planos, lo que usted quiere, lo que busca es que usted capturar en el receptor la imagen específica de lo que usted quiere. Y por eso inclusive vamos a ver ahorita el tercer grupo que nos acerca muchísimo más al alimento principal. Profe, entonces ¿Sí? el plano americano es más que se visualiza la persona como tal y no al espacio. El plano americano es, sí, en todos los casos, nuestro personaje es el principal, es lo principal. ¿Qué lo determina el plano? La presentación que hacemos de él. En el plano americano lo importante es que usted tome una imagen de las rodillas hacia arriba. Si no si salen de la rodilla hacia abajo ya es otro plano. Véalo de esa forma, no entremos en mayores conflictos técnicos. Simplemente plano americano de la rodilla para arriba, plano medio de la cintura para arriba, plano medio corto del pecho para arriba. Ok, profe. Ok. Gracias. Y el tercer grupo, el plano corto cerrado, que va a tener el primer plano, que usted lo va a ver, que es de los hombros hacia arriba. El primer plano, que va a ser el rostro de la persona, de la barbilla hacia arriba. Y el plano detalle, que es un zoom, un acercamiento total a un elemento, detalle, que usted quiere presentar. Para el ejemplo, el uso de la computadora, las manos en la computadora o las manos de la persona. Habría que ver cuál es la trama del asunto para saber exactamente qué es el plano detalle. Pero en este caso, todos esos elementos son parte del plano detalle. Si hubiese sido una tecla específica, el plano detalle iría directamente en la tecla. Si hubiese sido uno de los dedos, el índice, el meñique, hubiese sido una escena más cercana a la mano, en donde va a estar más cerca, no importa de la computadora, pero más cerca del dedo meñique, si fuera ese el ejemplo. Entonces tenemos en este plano corto o cerrado, repito, el primer plano, de los hombros hacia arriba, el primer plano, la cara, de la barbilla hacia arriba, y el plano detalle, que es un acercamiento total al elemento que se quiere mostrar. Esos son los 9 tipos de planos que tenemos dentro de el guión técnico.
Profe, una consulta. Entonces, en sí, los planos cortos o cerrados se encargan como de ver las emociones del personaje, por decirlo así, en este caso. Si usted observa las imágenes que estamos viendo, el tercero no nos muestra ninguna emoción. Ok. Lo que quiere es simple y sencillamente, ok, en el primer plano y el primerísimo primer plano, sí, estamos viendo, al tomarle la imagen al rostro de la persona, estamos viendo un efecto de emoción o de sensación que puede estar emitiendo esa persona, ¿verdad? Pero si vemos el primer plano detalle, el plano detalle, ahí es un elemento específico de Del lo que se quiere personaje. mostrar, de lo que se quiere mostrar, correcto. Entonces, para los dos primeros, sí, es una cuestión más de emotiva, más de facción de la persona, ¿verdad? De emociones, de sentimientos, de reflejos. Pero el último Entonces, entra más, como lo dice el nombre, más en detalle. Sí, perdón. que en ese caso sería un ejemplo, como los primeros dos serían como tipo emociones o facciones, y el tercero sería entonces como las acciones que está haciendo el personaje. Exactamente, exactamente. Inclusive si usted lo ven en la imagen que está a la izquierda, la tercera imagen, lo que nos muestra como plano detalle es que el carajo va a disparar. Ese sería el detalle. Ok. El arma, la pistola, el momento, el balazo, la circunstancia que se esté dando. Entonces tenemos, en resumen, esos 9 planos divididos en 3 grandes grupos y cada uno de ellos pues con una característica y una función específica. Vimos entonces hace un momento y les dije que la diferencia está en que el literario nos cuenta la historia como una novela, sin ningún tecnicismo. Y en el segundo hay unas herramientas o unos detalles más específicos de toma, de planos. Bueno, en este caso nosotros no vamos a usar los ángulos, pero eventualmente en un lenguaje cinematográfico también se usan los ángulos. ¿Cómo hacer el guión técnico? Bien, primero tenemos listo y aprobado el guión literario. Y vamos a tener mínimo estos elementos. El nombre de la escena. Ya tenemos claro qué es la escena. El número de la escena. El plano. La descripción del plano. La descripción del audio. Y la duración. Esto se va a ver reflejado en una plantilla que va a tener esto de esta forma. Entonces, simple y sencillamente, la plantilla presentado por, ahí iría el nombre de Ademar, presentado por Ademar. Enlace para ver el video. Yo hice un video y lo subí a un lugar, en un canal de YouTube, como es un video mío, lo subí, lo puse ahí. El nombre de la escena, ok. Si estoy hablando de una escena específica, voy a necesitar tantas plantillas como escenas vaya a tener, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que yo esté formulando, voy a tener 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 10, o 15, o 50 escenas. Para cada una de esas escenas voy a tener un nombre, voy a tener un número y voy a tener dentro de la escena diferentes planos, diferentes descripciones de planos, de audios y la duración de cada uno de esos planos. ¿Ok? Obviamente, este es un ejercicio que implica y que necesita tiempo para poder desarrollarse de una forma apropiada. Pero vuelvo a decirles que el concepto y el objetivo de nuestro
curso y de nuestra clase es que ustedes comprendan y adquieran conocimientos básicos y elementales en el desarrollo de este tipo de opciones gráficas o de diseños gráficos que tenemos a la mano y que eventualmente podemos implementar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Emily. Vamos a ver, Emily, porque Emily hace rato nos dijeron que preguntó algo. ¿Tiene que ser una persona o puede ser un animal? Ah, ok. Vuelvo a decirle, Emily, depende de la historia, la narración o lo que estemos haciendo, perfectamente puede ser una computadora. No necesariamente tiene que ser un ser vivo, ¿verdad? Recuerde que eventualmente estamos hablando de diferentes tipos de tramas y de acciones. Obviamente para nuestro caso, bueno, es que vuelvo a decirles que depende de la creatividad que usted tenga. Porque cuando yo ahora les diga a ustedes el tema que ustedes tienen que desarrollar, puede ser que ustedes ideen un elemento artificial que cobra vida y entonces ese va a ser nuestro personaje principal, ¿verdad? Ok, entonces eso depende, Emily, pero no necesariamente tiene que ser una persona. Es un ser humano, ¿verdad? Puede ser perfectamente otro elemento. Ajá. Además, yo tenía una duda existencial, dijo. Claro, con mucho gusto, dígame. Digamos, en cuanto a esto de los elementos mínimos, básicos mínimos para lo que es el guión técnico, en lo que dice el número de escena y el nombre de la escena y el número de escena, por eso es que usan las claquetas de cine. Sí, por supuesto. Y siempre usted va a ver que dice en escena número... No, diferentes, ajá, y tienen nombres diferentes, por eso preguntaba. Sí, correcto. Por eso es que se usa la claqueta. ¿Cómo se llama? Claqueta. Claqueta. Correcto. Dice Ginette que si debe ser con la persona en movimiento o con imágenes. No. Recuerde que cuando estamos hablando de plano, Ginette, estamos hablando de una foto. Y una foto no tiene movimiento. Ok. Entonces, estamos hablando de diferentes escenas. Si yo tengo un efecto en donde estoy dentro de la sala de mi casa y paso a otra habitación, ahí tengo dos escenas. La escena en donde estoy, es decir, la toma, el plano donde estoy en la sala y la segunda escena es donde yo estoy en la otra habitación. Vuelvo a decirles que según la narración de la historia que estemos contando. Bien, pero hay un detalle importante, gente, y se los vuelvo a insistir y vea que me toco la cabeza porque es necesario. Creatividad. Dejen volar la mente. Que esas ideas hoy revoloteen y que permitan hacer un mejor trabajo. Preguntas. ¿Sí? Se me desconectó y hasta dentro se le ponen muchas dudas. Lo único que le entendí fue dudas. Profe, que es que mi internet está muy malo y se me desconectó ahora hasta, no sé, se me salió de la sesión y todo. Pues tuve que... Ok. Jocelyn, vea, la ventaja es que como esto nos está quedando grabado, dentro de un momentito, cuando descarguemos el archivo del video, puede hacer la revisión del mismo, cuantas veces necesite, pero en todo caso, si tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Igual que Ginette y Emily, puede ponérmelo en el chat y ahí vamos dándole respuesta. Ok, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Pero alguna pregunta en este momento alguien? ¿O usted misma, Jocelyn? Con mucho gusto.
Creo que en un momento no. Ok, Emily está preguntando. Dice Emily que entonces yo puedo tomar una foto de lejos de mi perra, otra más cerca y una de la sonrisa de ella. Ajá, se cumplen los planos. Ok, o cualquier objeto, es así. Ok, en el desenlace que usted acaba de contarnos. Está válido. Ok, en el desenlace que usted hizo, sí, eventualmente ahí tendríamos 3 planos, ¿verdad? 3 planos. Ajá. Y digamos que la escena se llama El saludo de mi perra. Ujú. Entonces, la primera escena es cuando nos vimos. Entonces, la foto de la perra ya largo. La segunda escena, el segundo plano, cuando está más cerca, es cuando ya la perrita este, viene y se aproxima a saludarnos. Y la tercera, que es en primerísimo plano, la sonrisa de la perra. Eso es increíble, ¿no? La sonrisa de la perra, ya. Ajá. Ok, así sería más o menos la escena del saludo a mi perra. Increíble ejemplo. Pero bueno, es válido, Emily. Ujú. Pero para el ejercicio de hoy no vamos a tomarle fotos a la perra. Ok. Perfecto. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No hay preguntas?